Una de las realidades del hombre y la mujer es el pecado. Y tan terrible que el apóstol Pablo llegó a decir: ¿por qué será que no hago el bien que quiero, sino el mal que detesto? Pobre de mí. Y este problema viene desde las primeras páginas de la Biblia, que nos hablan del pecado de Adán y Eva. Luego nos encontramos con el capítulo 12 de Primera de Reyes, donde está el pecado del rey David, el hombre ungido por Dios, el rey de Israel, el que venció al Goliat. Hay un momento en que la Biblia titula el adulterio de David. Esto ocurre cuando David no fue a la guerra y después de estar descansando, sube a la terraza de su casa y ve a Betsabé, esposa de Urías, que se estaba bañando. Le entra la ambición, le entra la codicia, la manda a llamar. Como era el rey, se acuesta con ella, queda embarazada. Para cubrir este pecado, manda a matar a su esposo Urías. Una codicia, una ambición, se desencadena en lo que llamaríamos el asesinato. Luego encontramos sendas páginas de hombres y mujeres que han caído en el pecado. Pero a lo que quiero llegar es que el apóstol Pablo, inspirado por el Antiguo Testamento, por la ley judía, por la Torá, condena terriblemente el pecado. Y cuando escribe a los romanos en el capítulo 3, verso 23, categóricamente San Pablo decir: y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esto mismo es lo que afirma muy despacio en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10, donde textualmente San Pablo dice: no se engañen, no entrarán al reino de los cielos los fornicarios, los ladrones, los adúlteros y los homosexuales. Estos, según el apóstol Pablo, van para el infierno. No se ofrece ninguna esperanza, ninguna alternativa. No obstante, viendo la Biblia despacio, hay que notar que desde el Génesis hay una esperanza. Cuando Adán y Eva pecan y por tanto rompen con Dios, rompen con ellos mismos, rompen con el prójimo, rompen con la naturaleza, note usted la actitud de Dios con Adán y Eva. Vea despacio el capítulo 3 del libro del Génesis. Dice que en primer lugar Dios buscó una túnica, o hizo una túnica de piel para cubrir a Adán, que estaba desnudo. Hay que caer en la cuenta que a esto es lo que se le llama gracia. Dios en su gran misericordia perdona a Adán y le cubre de dignidad, lo vuelve a ser su amigo, lo vuelve a ser su hijo al cubrirle con una túnica. En segundo lugar, Eva, que se había dejado engañar por la serpiente y que había caído en pecado, el libro del Génesis en el capítulo 3 nos pinta a Eva pisoteando la cabeza de la serpiente, pisoteando la cabeza del mal, pisoteando la cabeza del pecado. La última palabra no la tiene el pecado, la tiene la gracia de Dios, que hace que Eva esté por encima y pisoteando el pecado. A esto estamos llamados todos. En tercer lugar, Dios pone un nombre a esta mujer
y la llama Eva, que significa madre de la vida. Eva, la que había fallado, Eva, la que había pecado, Dios en su gran misericordia la vuelve a reivindicar y ahora la llama y la constituye en la madre de la vida. ¡Qué esperanzador! En cuarto lugar, allí mismo en el libro de Génesis capítulo 3, nos dice que Adán fue expulsado del paraíso. Esto es una esperanza, porque el paraíso no es algo perdido, es un proyecto para hacer. Cada hombre y cada mujer en este mundo tenemos la opción fundamental dada por Dios de construir un paraíso. Cuando estamos en gracia, cuando nos confesamos, cuando practicamos los sacramentos, cuando vivimos la Eucaristía, entonces, carísimos hermanos, construimos nuestro paraíso de felicidad aquí en la tierra. Esto mismo es lo que encontramos magistralmente en Cristo Jesús. Cristo Jesús nos vino a enseñar ese Dios Padre, ese Dios misericordia. Y para Cristo Jesús el pecado y los pecadores no fueron problema. Fíjese, vuelvo otra vez. En 1 Corintios capítulo 6, versos 9 en adelante, San Pablo dice en primer lugar que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Pero note usted que Jesús dijo, os aseguro que las prostitutas y los pecadores les llevan la delantera en el reino de los cielos. Y note usted Lucas capítulo 7, cuando aquella mujer, María Magdalena, prostituta, se acerca a Jesús, lava sus pies con sus lágrimas, se los seca con sus cabellos. Y todo el mundo decía, ese no es profeta. Si fuera profeta ya supiera la calaña de mujer que lo está tocando, María Magdalena. Lo lindo es que Jesús le dice a María Magdalena, prostituta, pecadora pública, levántate, tus pecados son perdonados. Note usted la gran diferencia. Pablo condena, y con justa razón, fue formado con la ley judía en la escuela de Gamaliel y para colmo de males con la influencia de todo el helenismo y de toda cultura griega que mataba a los pecadores. En segundo lugar, dice el apóstol Pablo, no entrarán al reino de los cielos los adúlteros. Una mujer casada que ande con otros hombres al infierno. Un hombre casado que ande con otras mujeres al infierno, según San Pablo. Pero mira qué maravillosa la actitud de Jesús. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, le presentan a Jesús nada más y nada menos que la mujer adúltera. Y le dicen, maestro, esta mujer ha sido encontrada en flagrante adulterio. Según la ley de Moisés tiene que morir a pedrada. Le suena el primer tetuntazo en la frente ya. Momentito, dice Jesús. Y empieza a escribir en el suelo. Se hace loco. Aquellos insisten, maestro, le doy norte ya a esta mujer. Momentito, dice Jesús. El que se sienta sin pecados arroje la primera piedra contra esta mujer. Y dice la Biblia que se fueron todos. Y quedó solo Jesús entrecruzando mirada con la mujer adúltera que había quebrantado la ley de Dios. Jesús tenía toda la solvencia moral para decirle, no te da vergüenza de chabacana que no has leído los 10 mandamientos, mira lo que andás al infierno. Le pudo haber dicho. Pero ¿qué le dice Jesús? ¿Dónde están los que te condenan? Y la mujer dice, nadie. Y agrega Jesús, tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Mire la actitud de Jesús. Una actitud misericordiosa, una actitud benevolente. Y le brinda el perdón a esta mujer. Obviamente no le está diciendo te perdono, vete a pecar más. No, le está diciendo en mi gran misericordia que he recibido de mi Padre, te perdono. Pero por favor, vete y no vuelvas a pecar. San Pablo dice, los ladrones no entrarán al reino de los cielos, van para el infierno. Pero mira la actitud de Jesús, qué maravillosa. Lucas capítulo 19, dice la Biblia que se presenta a Jesús, Zaqueo,
mañoso el desgraciado, mañoso. Y quería ver a Jesús. Y había un montón de gente a su alrededor, no lo logra ver. Corre, se sube a un árbol, no lo vio, no lo vio. El Señor lo vio a él y le dijo: Zaqueo, bájate, voy para tu casa. Y mire qué maravilloso. En el quicio de la puerta, Jesús le dice a Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Qué maravilloso, hermanos y hermanas. El pecado y los pecadores no fueron el problema para Jesús. Jesús fue muy misericordioso, muy benevolente con pecadores de renombre. Y es así como le brinda el perdón y le da la salvación a Zaqueo, mañoso el desgraciado, pero se convierte. Y cuando Zaqueo dijo: daré la mitad de mis bienes, y si a alguien le he robado, le restituiré 4 veces más. Entonces Jesús dijo: ya la hicimos, chaparrito, ya la hicimos. Y le expresa: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Por último, San Pablo dice: los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. Maravillosamente, en los 4 evangelios, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no hay ni un texto en contra de homosexuales. Jesús ni lo mencionó, para afirmar que efectivamente la preocupación de Jesús no fue el pecado ni los pecadores. La preocupación de Jesús fue el sufrimiento. Y por eso Jesús se preocupó por los cojos, los ciegos, los sordos, los leprosos, la gente que sufría, y les tendió una mano. Carísimos hermanos y hermanas, cuando nos preocupamos y machacamos el pecado hasta llegar a transgresar la persona y la dignidad humana por este pecado o por aquel, seguimos teología de San Pablo. Pero no hay que olvidar que San Pablo todavía fue formado con la ley judía, con la Torá y con toda la cultura griega. Tenemos que regirnos por el mandato de Jesucristo, que tenemos que ser muy misericordiosos, muy benevolentes y ofrecer siempre una alternativa a aquellos que por algún motivo hemos pecado. Nadie tiene solvencia moral para condenar, juzgar a otros. Magistralmente lo dijo Jesús: antes de fijarte en la mota del ojo de tu hermano, revisa la viga que tienes en tu ojo. Y además afirmó: no juzguéis y no seréis juzgados. Carísimos hermanos y hermanas, debo afirmar que el pecado y los pecadores no fueron el problema para Jesús, y por tanto no debe ser el problema para la iglesia. El problema para Jesús fue el sufrimiento, y esto tiene que ser también el problema de la iglesia, basado en el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas. Las tristezas y las angustias de los hombres, sobre todo de los más pobres, son los gozos y las esperanzas, las angustias y tristezas de la iglesia. Ave María Purísima. Les saludamos e imploramos bendiciones para todos y cada uno de ustedes, y les invitamos a que se suscriba a nuestro canal, y si no es mucho pedirles, por favor, comparta, y les recuerdo, al suscribirse, toque la campanita y domingo a domingo le estará notificando un mensaje.